Hola, hola, no hay señal, no hay señal, parece que estamos sin señal y eso que ahora pusimos más, así que bueno, voy a seguir con el tema del manto de Jesús, amén. Andamos mal de señal, andamos mal, se corta, vuelve y así estamos. Así que disculpa, pusimos más mega, pero parece que no va, no va. Bueno, estaba hablando de Jesús, que primeramente él sabía cuándo iba a partir, en Juan 13, del 1 al 16. El segundo punto, él sabía los tiempos que él iba a partir con el Señor. Él nos amó siempre, siempre nos amó. Hola, Pastora Dolores, Dios te bendiga. Se me corta y se me va la señal, así que no sé hasta dónde voy a hacer. Dice, y a la hora de cenar, estamos en Juan 13, del 1, voy por el versículo 2, dice, y a la hora de cenar, es lo que le repetí hoy, vuelvo a repetir otra vez, que Jesús no decía la Santa Cena, dije, a la hora de cenar, él sabía quién lo iba a traicionar y él igualmente se sentó con Judas. ¿Cuántos de nosotros cuando sabemos que alguien nos traiciona, que alguien nos hace algo que no nos gusta, lo sacamos de nuestra vida, lo desechamos, no lo queremos ver, nos irrita, nos molesta? ¿Verdad? ¿Lo hemos hecho? ¿Sí o no? Sí, todo lo hemos hecho. Dice, el diablo se metió en la vida de Judas para traicionar a Jesús. En el 3 dice, Jesús sabía todo había dado. Otra de las cosas importantes es que Jesús tenía una clara identidad. No tenía dudas de que el Padre le había dado autoridad para hacer todas las cosas aquí en la tierra. ¿Amén? El cuarto dice, así que en el versículo 4 de Juan 13, versículo 4, dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Fíjense, Jesús tenía un manto y yo decía, ¿cómo será ese manto? Y estuve investigando. Dice que el manto era como talit, era de una sola pieza de tela sin costura y lo usaba como un chal. Yo no tengo para demostrarle, pero bueno, dice, ¿se acuerdan cuando la mujer del flujo de sangre tocó? Ella quería, lo único que quería era tocar el manto de Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, ella no quería llegar a tocar a Jesús, sino aunque sea tocar el manto de Jesús. ¿Por qué? Porque ese manto era un manto para las posiciones de profeta, de líder de Dios, de ungido del Señor. Entonces ella sabía que si tocaba ese manto, a través de ese manto, la sanidad iba a venir en su cuerpo. Amén. Entonces dice que el manto se le decía Tzitzit, que representa la palabra de Dios. Esta mujer sabía que el manto representaba la palabra de Dios, por eso ella se esforzaba por tocar, era como unos flecos. Después ustedes busquen en imágenes el manto, como el manto profético, el manto, pues yo he visto muchos profetas que lo usan, pero en realidad no me llamaba la atención, pero bueno, lo usaba el Señor Jesucristo y sé que muchos profetas lo usan y sé que en las iglesias algunos tienen costumbre, nosotros no, porque nosotros tenemos el manto en el Espíritu del Señor Jesucristo, así que nosotros el manto ese profético no lo tenemos, pero significa Tzitzit, que quiere decir que es la palabra de Dios. Esos flecos tienen significado, cada fleco, cada nudo tiene un significado y el color. Después ustedes búsquenlo y fíjense. Entonces, dice que el manto distingue a los profetas oficiales en autoridad para manifestar su posición y poder para ejercer dominio. Jesús, él podía usarlo porque él era el profeta que había venido del cielo a la tierra. Entonces él usaba ese manto
había poder que salía de su cuerpo, pasaba y era la palabra de Dios viva, porque el verbo vino a la tierra y se hizo carne, dice Juan, amén. Entonces, dice que él se levantó, él estaba cenando con sus discípulos, él sabía todo lo que estaba pasando en esa mesa, sabía que había un traidor, sabía lo que estaba pasando, pero él no se desenfocó. Él se levantó, dice, y tenía el manto puesto profético, se sacó el manto en ese momento y agarró ya te digo, agarró un recipiente, dice, echó agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Hay muchas prédicas sobre esto, pero yo lo que te quiero decir es esto. El Señor es el profeta, es Dios, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se sacó el manto para mostrarnos que cuando él tenía que servir naturalmente, hacer una obra natural, que era lavar los pies de los discípulos, él no andaba con el manto diciendo yo soy el Señor, acá está. Como algunas y algunos tienen esa costumbre, hermano. Se ponen ese manto y todos tienen que, ¿viste? Entonces, en realidad el manto es señal de que la palabra de Dios está en tu vida y que vos aplicás la palabra de Dios. El manto significa una posición delante de Dios y también delante de las personas. Pero yo he visto personas, hermanos, que van a trabajar, hacer algo para Dios en lo natural, estamos hablando, y se creen que tienen la unción, que tienen que, y después se creen, hay que estarle agradeciendo y diciendo, ay, qué bueno que estás haciendo esto para el Señor. Fíjense en que el Señor Jesucristo, humildad suprema, humildad, Él se sacó el manto del ministerio, de lo que Él estaba haciendo, y lavó los pies naturalmente con humildad. Muchos llamados profetas, evangelistas, el ministerio que Dios te haya dado, cuando vos vayas a hacer cuando vos vayas a ministrar naturalmente, o ir a algún lugar, ayudar a una persona, o hacer algo para Dios, o buscar o querer que te reconozcan porque vos sos X persona dentro de la iglesia, no lo hagas porque eso no es de Dios. Si Jesucristo en ese momento que hizo ese acto natural, que era lavar los pies, que no había ningún misterio ahí, no había nada místico, simplemente Él mostró cómo lo debemos de hacer cuando servimos a Dios. No lo debemos hacer ni por orgullo, ni por vanidad, ni para ser visto por nadie. Lo debemos de hacer, hermano, con amor para el Señor, con la presencia del Señor en nuestra vida, porque vamos a trabajar en lo natural. Muchos han ido a ver gente a las casas y ya se creen que porque han ido a las casas ya se creen que son, son líderes. Sí, tenés razón, pero anda con humildad, porque la humildad es lo que el Señor nos enseña en este pasaje. Cuando uno va a atender a alguien, lo tiene que hacer desde el corazón, desde el amor y no desde la soberbia. Ahora, algunos creen que por la posición que le dieron, o algunos trabajan, se ponen el manto para ganar, o se ponen el manto para ganar un lugar en la iglesia, para que el pastor o la pastora o quien sea te vea y te ponga en algún lugar. Amén. Algunos pues se ponen el manto y, hermano, yo he escuchado gente que tienen el manto de pastor, de profeta, de no sé, de lo que vos, el ministerio que Dios te haya dado, y vos le decís andaba rey, te dice no, porque yo soy apóstol, soy profeta, soy, hermano, yo he escuchado, hermano, en profetas que no le podés pedir algo que no. Y si le llegás a decir, mira, hay que hacer algo en la iglesia, no lo hacen, no sirven. O sea, solamente sirven en lo espiritual. Te lo digo porque lo he pasado, lo he comprobado, no me lo han dicho,
sino lo conozco. Sé que fue así. Amén. Por eso el Señor dijo que Él no vino a servir, Él no vino a ser servido, sino a servir con humildad. Amén. También debemos creernos, no debemos creernos que si Dios nos puso en el lugar, que todos nos tienen que alabar y hacer cosas. No, no es así. Jesús lo muestra acá, lo muestra en su palabra. Él se sacó el manto por un rato, lavó los pies de los discípulos y después que terminó de hacer lo que tenía que hacer, se volvió a poner el manto. Así que cuando vos te manden o vos sientas que tenés que ir a un lugar a atender a alguien naturalmente, no sobrenaturalmente, vos tenés que ir con humildad. Nadie te va a pagar nada, ni nadie te va a estar aplaudiendo, ni nadie te va a estar diciendo nada, porque ese es tu ministerio y es mi ministerio. Así que vos vas y atendés lo que tengas que hacer y después seguís con tu manto. Amén. Yo por lo menos lo veo así. No sé el que tiene más otra revelación, que Dios se lo revele. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a servir al Señor. Acá, en el pasaje dice que Él dejó el manto y después lo volvió a tomar. Dejó el manto porque Él iba a hacer algo en lo natural. Él iba a hacer algo que todo el mundo lo puede hacer. Limpiar, lavar, cocinar, ir a ver a un enfermo. Esas son cosas, hermano. Ir a asistir a un enfermo, a limpiarle la casa. Esas son cosas que las tenemos que hacer en humildad. Con humildad. No con soberbia, no con orgullo. Hacerlo lo natural. Lo tenemos que hacer. Ese es nuestro compromiso. No porque, es la paz. La paz dedicar nada, no. Nosotros estamos para servir a Dios y a la gente, pero con humildad. La humildad tiene que ser nuestra característica más grande y más fuerte. Y no esperar que te aplaudan y que te digan qué bueno. Ay, la pastora más buena porque me fue a visitar y la otra más mala porque no me visita. No, eso no está bien. Jesús lo hizo y le lavó, es más, le lavó los pies a Judas también. Estaban los discípulos ahí. Así que fíjate en la humildad de Él, el corazón de Jesús. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? Nosotros si pudiéramos de lo que Él es para que nuestra vida cambie. A veces hasta en nuestra casa nos agrandamos, nos dieron una posición y ya nos creemos que somos, apóstoles, profetas, evangelistas, ya nos creemos y menos hijos y quizás a nuestra familia pensando que nosotros somos algo. Nosotros simplemente somos vaso de barro en las manos del alfarero. Nosotros no somos. El Señor usa esta humanidad para la gloria y la honra del Señor. Por eso cuando nosotros vayamos a predicar, vayamos a hacer algo, hagámoslo en la presencia del Señor con toda humildad. Que tengamos humildad por sobre todas las cosas, hermano. Gente también que porque diezma o porque ofrenda o porque limpia la iglesia ya se cree que está en un nivel superior. Esas son cosas que las tenemos que hacer, que es natural porque Dios la pide, son principios de Dios. Entonces hagamos esas cosas como la hizo Jesús, con humildad. Hagamos todo lo que tengamos que hacer en lo natural con humildad. Si tenemos que, dice la palabra del Señor, que si nos piden la capa, que le demos también el sombrero. No seamos soberbios, no entremos, que sabe más, que el otro sabe menos, que no entremos en eso, hermano, porque no es de Dios. Jesús acá lo mostró. Él es el Mesías, Él es el Rey de Reyes y Él se sacó su manto, el manto profético, y sirvió a sus discípulos, sirvió aún al... Él los sirvió. Fíjate qué maravilloso y qué poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Qué enseñanza
Él nos dejó. Y dice en el versículo 15, dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Les di mi ejemplo. Este es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos andar con el manto profético en todo lado y no hacer nada en lo natural. En lo natural hay que hacer las cosas como Dios manda. Si tenés que hacer algo, hacelo con humildad, con amor y con agradecimiento a Dios. Cuando Dios te use en lo profético, usa el manto con todos los dones que el Señor te dio. Pero el Señor nos dijo, ejemplo, ejemplo. Él se salió un rato de ser el profeta, de ser el rey de reyes, para servir, lavar los pies de sus discípulos. Yo no sé quién, no sé cómo, no sé si alguno se animaría a lavar los pies de nuestros hermanos, pero no para hacerse ver o para decir, ay, lo dice la Biblia, no, para hacerlo realmente en una casa donde haya una persona enferma que no se pueda bañar, que no se pueda lavar. Yo no sé si eso lo haríamos realmente, amén. Entonces el Señor nos dice en esta tarde, ejemplo les he dejado, hagan con humildad, que lo imiten a distintos indicadores, no los copiemos, hermano, no los copiemos, que nos sean de inspiración está bien, miremos gente que nos inspire está bien, pero no copiemos las técnicas, la forma como lo hacen las personas, no lo copien, copiemos lo que el Señor dice acá. Él dice, ejemplo les he dejado. Y entonces vamos a ir para arriba. En el 12 dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, fíjate, después de lavarle los pies, después que hizo todo lo que tenía que hacer, se puso otra vez el manto, dice, y les preguntó, dice, se sentó y le acabo de hacer. Qué pregunta que el Señor nos hace, ¿no? Si entendemos lo que Él acaba de hacer. ¿Quién lo está entendiendo lo que Él nos está enseñando? ¿Quién podemos entender la profundidad de la humildad en el servicio a Dios? De ser humilde, hermano. Hay gente que hace cosas para Dios y como nosotros no lo a tirar cosas, bueno, ahora está la tecnología, por Facebook, por WhatsApp, ponen versículos de ira, de enojo, hermano, eso no es de Dios, eso no es servir a Dios. No estás con el manto, pues el manto de Dios, porque Dios es amor. ¿Con qué manto estás caminando? Cuando vos te enojás, cuando vos pones cosas malas, cuando tenés orgullo, ¿qué manto tenés? Y el Señor dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Te pregunto yo a vos lo que el Señor me pregunta a mí. ¿Entendemos lo que el Señor acaba de hacer? De usar la humildad para servir a Dios. Y cuando tenemos que usar los dones, porque Dios nos dio dones proféticos, de lengua, de sanar enfermos, lo tenemos que usar en la presencia del Señor y por amor al Señor. Pero cuando tenemos que hacer algo natural, lo tenemos que hacer con humildad. El manto por un rato y hacer lo que tengamos que hacer con humildad. Dice, ustedes me llaman maestro, sigue en el 13, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. El Señor nos enseña, hermanos, si queremos llegar a la presencia de Él, si queremos caminar en sus caminos, tiene que haber humildad en nuestro corazón, humildad en nuestra forma de servir a Dios, humildad en predicar, humildad en trabajar para el Señor, hacer la obra del Señor. No podemos estar en soberbia, no podemos ser orgullosos. Ay, yo predico mejor que la fulana no sabe, yo voy a escuchar cuando está fulana, la otra no la... Hermanos, nuestro pastor, él nos está dejando ejemplo, ejemplo dice, ¿entienden lo que yo hice? Pregúntate, ¿qué hizo el Señor? ¿Por qué se sacó el manto? ¿Por qué se sacó el manto? ¿Por qué? Porque son preguntas que vos las tenés que hacérsela al Señor. Y Dios te la va a responder. Naturalmente, no porque es profeta o poder lavar los pies de los discípulos. Él dijo, no, yo sí puedo.
yo sí puedo. Dejó el manto ahí un segundo, lavó los pies y volvió otra vez a ponerse el manto. Quiere decir que nosotros tenemos que tomar la misma enseñanza que Jesús nos da. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con humildad en lo natural. En lo natural, trabajar con humildad. No porque sos líder, sos profeta, sos pastor, sos evangelista, sos apóstol, te la creas y nadie te puede pedir nada, nadie te puede decir nada porque vos ya fuiste ungido, fuiste elegido. Hermano, eso no es de Dios. Yo no sé con qué manto estarás vos, bajo qué manto estarás, si estás bajo el manto del Señor, del amor, de la misericordia, o bajo el manto del orgullo, la soberbia, la vanidad, o de buscar una posición en la iglesia en donde vos te muevas. Amén. Vos tenés que trabajar para el Señor con amor profético, en los dones espirituales, cuando Él te lo diga, cuando Él te envíe, cuando Él te presente la persona que tenés que profetizarle, que tenés que sanarla y que tenés que libertarla, cuando Él te lo diga. Pero la vida tenemos que hacer muchas cosas en lo natural. Hay que limpiar, hay que trabajar, hay que visitar, hay que hacer un montón de cosas. Y no podemos estar, yo soy profeta, hermano y hermanas profeta. Por favor, bajemos los decibeles, porque la gente dice, no, porque a este no le pidamos nada porque es profeta y es pastor. No, hermano, todos somos siervos del Señor. Todos hemos venido a servir y no a ser servidos. Jesús también lo dijo. Amén. Pero a mí me maravilló de ver la actitud del con el traidor. Estaba comiendo. Sin embargo, él no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él estaba en medio de esa opresión que estaba por suceder. Y sin embargo, él dejó el manto un ratito, lavó los pies de sus discípulos y dijo, ejemplo les he dejado. Ejemplos, amados, hermanos. Dios nos dio ejemplos. Dejó escritura para aprender, para hacer, para aplicar, no para hablar, no para pasarnos todo el tiempo enseñándote yo la Biblia y vos a mí. Porque la teoría mata, hermano. Amén. Más la letra mata, más el espíritu vivifica. Así que el Señor era la palabra viviente, caminando. Por eso esta mujer que estaba con sangre dijo, si tocares solamente el manto, los flecos, que las 4 puntas tenía flecos con un significado, cada fleco de las 4. Y ella tocó ese fleco del manto y fue sanada, porque del Señor salía para sanar. Así que fíjate vos que el manto que el Señor usaba, aparte de verse en lo natural, era poderoso en lo espiritual. Y nosotros tenemos un manto espiritual que el Señor nos ha puesto. El Señor nos puso un manto para ungirnos, para que hagamos la obra de Él. Pero algunos hermanos se siguen, ven y creen que son los más, que son los superpoderosos, y se olvidan que el Señor nos mandó a hacer obras naturales, sin estar todo el día, yo soy el profeta tal, el pastor tal. Yo no tengo nada contra los profetas, simplemente los que yo conocí dejaban mucho que desear. Así que por eso te digo, el Señor nos muestra lo natural que debemos actuar. No importa el trabajo que tengas que hacer, no importa lo que el Señor tenga que hacer. Hay veces que yo tengo que limpiar la iglesia y a veces limpio los baños. ¿Y cuál es el problema? Y lo hago con amor porque es la casa del Señor. Amén. Pero cuando tengo que ministrar, cuando tengo que orar por alguien, el Señor hace funcionar ese manto que me puso, como te lo puso a vos también,
y empiezo a fluir en el Espíritu, a traer palabra de Dios, a traer revelación y a traer palabra de sanidad, de liberación. Amén. Entonces, no dejemos de hacer las cosas naturales con humildad, más en la iglesia, de servir para Cristo. No lo dejemos de hacer. Hagamos las cosas como el Señor dice. A mí me impactó esta palabra que dice, ¿entienden lo que yo hice? Lo que acabo de hacer. Y yo decía, Señor, ¿y por qué te sacaste el manto? Porque Él es Dios. Y era para demostrarnos que eso puede salir y venir también. Amén. El manto del servicio, de la que el Señor nos puso, hoy podemos estar y mañana ya no vamos a estar porque nos fuimos con el Señor. Entonces debemos de hacer las cosas no solamente en lo espiritual que Dios nos mandó a hacer, sino en lo natural. Yo te estoy hablando de lo natural, de ponernos el delantal y ser una persona más como lo son todos, de servir a Dios en lo natural con humildad, sin mirar si yo a este se lo merece o no se lo merece. Debemos de hacerlo con nosotros a veces juzgamos y decimos, no, a este le hago, a este no lo hago. Nosotros decidimos a quién hacérselo y a quién. Y lo hemos hecho, yo lo he hecho, también lo he hecho, por ignorancia. Pero bueno, Dios, hermano, Dios nos da la sabiduría. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es el que nos va aconsejando, va haciendo cambiar nuestra manera de pensar. Él nos va transformando de gloria en gloria y de poder en poder. Él nos va sanando y nos va libertando nuestra mente cauterizada por la confusión, por la frustración, por el pecado. Él nos va ayudando. Y su palabra que está escrita, que es tan clara, hermano, que yo qué más le puedo agregar a esto, si está clarísimo esto. Más claro no se puede. Entonces, Él es el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos aconseja, el que está con nosotros en todo momento. Es Él. Él es nuestro Señor. A lo que está enseñándonos el Señor, para aplicar, para empezar a usar, para que nos vaya bien, hermano, porque en algún momento vamos a partir con el Señor y vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. ¿Por qué hiciste lo que hiciste y para quién lo hiciste? ¿Para quién serviste? ¿Para ser visto? ¿Para que te pongan en un lugar en la iglesia, en la adoración, en la prédica? Si no te ponen en la adoración, en la prédica, te ofendés. Hermano, ¿para quién serviste? ¿A quién estás sirviendo? ¿A Dios o al enemigo? Amén. Uno tiene que servir con humildad donde te pongan, donde sea. Nunca me voy a olvidar cuando hace muchos años atrás yo estuve viviendo en la casa del pastor con mi hija y me mandaban a limpiar el baño de ellos porque había quedado sin vivienda años. Mi hija era chiquita, ahora tiene 36 años. Y me mandaban a limpiar el baño, los baños de la iglesia y el baño de la casa del pastor. Con humildad, no porque sea mejor puesto en mí, Dios me lo dio. Yo soy de perfil bajo, soy de condición humilde y humilde de corazón también. Pero yo lo hacía agradecimiento a Dios. Amén. Pero hay personas, hermanos, que vos no le podés pedir algo porque son amén. Así que esta es la palabra que yo te quiero el día de hoy. Está en Juan 13. Vos miralo, después buscá en Google, buscá el manto, cómo era. Vas a ver lo maravilloso que es las cosas que tienen esos flecos, la palabra que está escrita en esos flecos, las vueltas, el color azul que dice que es la gloria de Dios. Así que es maravilloso. Y el Señor caminaba con ese manto. Te digo esto, ¿sabes? Porque me mandan predicaciones de todos lados. Y me mandaron una predicación, hermana, pastora, que se pone el manto solamente para orar
y toda la iglesia se tiene que poner el manto, y termina de orar, termina la oración y empieza a predicar. Y empieza a predicar y empieza a decir cosas, ¿no? Porque es una iglesia muy cerrada, es una iglesia de Benecer, de Pentecostal. Y yo digo, ¿cuál es el significado del manto? Que se lo ponga para ver, se lo saca para bueno, por eso yo empecé a buscar lo del manto, amén, porque no entendía, pero el Señor Jesucristo no dice en este pasaje, vayan, pónganse un manto y compren un manto, no. La presencia de Él está sobre nosotros, fuimos ungidos por el Señor, nosotros tenemos el ministerio sobre nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que obedecer lo que Él dice, nada más. Hacer en lo natural con humildad. Y en lo espiritual, desarrollar todo lo que el Señor puso en nuestra vida. Por eso te digo, hermano, el Señor acá no nos manda, en ninguna parte de la Biblia del Nuevo Testamento dice que nos tenemos que poner el manto, porque el manto ya lo tenemos que cuidar. Cuando yo voy a servir a Dios, tengo que servirlo con amor, en el espíritu, sin pecado, perdonando si tengo algo contra alguien, y cuando voy a hacerlo en lo natural, con humildad delante del Señor, amén. Así que esto es lo que yo tengo que dejar para hoy, y vamos a estar orando por los hermanos, por aquellos que están padeciendo, que ya pronto, hermanos, ya pronto estamos saliendo, amén. Yo tengo la esperanza, sé que el Señor nos está abriendo las puertas, sé que el Señor está con nosotros porque Él lo promete, lo dice. Y el Dios no es un Dios que mienta, no es hombre, no es hijo de Dios que se arrepienta. La presencia del Señor está en nosotros. Él nos ha puesto un manto sobre nuestra vida, así que tenemos que honrar ese manto en lo espiritual, pero es real, amén. No es con decir que está mal si las iglesias se quieren poner manto, que se pongan, a mí no me molesta, cada uno haga como Dios le revela. A mí Dios me revela que ya tenemos nosotros el manto, pero lo natural, hermano, hagamos las cosas con humildad, con amor para el Señor, con humildad. Humildad es lo que Dios pide sobre todas las cosas. No soberbia, no orgullo, porque si no, no sé qué manto tenés y debajo de qué manto estás. Vos tenés que entrar y servir al Señor con el manto de la presencia del amor de Dios por sobre todas las cosas. Amén. No servir a Dios por vanagloria, por orgullo, por lo que sea. Jesús dijo acá en Juan 13, acá les dejé ejemplo. Hagan esto. Tenemos que hacer esto. En lo natural debemos, lo vuelvo a repetir porque es algo que el Señor me maravilló con esta palabra. En lo natural, hermanos, seamos humildes. Si tenés que hacer algo para Dios, hacelo y no empiece, no, porque fulana lo hace, la otra. Vos haces lo que Dios te manda a hacer. Amén. Con humildad. Y en lo espiritual Dios te va a mandar a hacer cosas grandes, poderosas y maravillosas para la obra y la extensión del reino de Dios. Por eso vamos a orar. Padre, ahora en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Señor, te pido por mi hermana Graciela Balmaceda, Padre, que ha partido su mamá esta semana. Yo te declaro en el nombre de Jesús que tu vida comienza ahora un nuevo amanecer, una nueva temporada. Que tu mamá ya está con el Señor, como ya sabemos que es una palabra, todo el mundo lo dice, pero es real, Gracielita. Así que yo bendigo tu vida, enfócate en el Señor, empezá a buscar todo lo que Dios tiene para vos, porque todavía tenés mucho camino por andar y vos podés estar trabajando para el Señor con todo. Así que yo te bendigo y sé que Dios te va a consolar el corazón y te va a direccionar en este tiempo para que sepas lo que tengas que hacer, para que el Señor te diga en qué al Señor. Ya lo natural lo serviste con tu mamá, estuviste al lado de ella todo el tiempo, la cuidaste, la protegiste y lo hiciste con amor y con humildad. Ahora va a venir lo
súper espiritual para tu vida. Así que así como atendiste a tu natural, para que la atiendas en lo espiritual. Amén. Así que Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque el mes que viene, Señor, cumplimos 13 años, Señor, en la tierra, Señor, que el mundo, la gente dice que esta es una tierra de lodebar, seca, árida, que no tiene fruto, pero nosotros estamos en tu tierra, la tierra que fluye leche y miel, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que vienen tiempos mejores, vienen tiempos postreros para nuestro ministerio. Viene tu gloria, ya está tu gloria con nosotros. Ya estamos, Señor, disfrutando de tus beneficios, de tus bondades, de todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Yo te sierva, por la pastora Dolores, la pastora Mónica, por Mariela. Gracias, Señor, por ellas. Bendícelas, Padre, en el nombre de Jesús. Levántala cada día más, Padre. Extiende su ministerio, Padre. Hazla crecer, papá. Y aquellos que están, Señor, ofendidos y enojados, porque sé que los hay, Señor, yo te pido que traigas paz en su corazón, que traigas, Señor, amor, que traigas comprensión, que traigas, Señor, humildad por sobre todas las cosas, Señor, del amor, de la misericordia, del perdón, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, yo te ruego, Padre, que en este tiempo, todos aquellos, Señor, que están en angustia, en ira, en enojo, Padre, que le hagas pasar. Que ese no es el camino, que el camino es este. Dijiste acá en Juan 13 recién que tenemos que seguir este ejemplo, Señor, de servir a los hermanos en humildad y en amor, Señor. Gracias, Padre, aún aquellos que no nos quieren servirlos igual, Señor. Por eso en esta tarde pedimos y oramos justamente por aquellos que están en desacuerdo con nosotros, por aquellos que, Señor, no están de acuerdo, que están enojados, que están enojados. Que tu gracia y que tu misericordia esté, Señor, que les des comprensión, amor, sabiduría, y que les concedas todos los designios de su corazón, todos los designios tuyos para el corazón de ellos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque estás cada día con nosotros. Gracias, Padre, porque vos nos levantás mañana, Señor, y cada mañana al despertar, Señor, podemos orar, podemos alabarte y bendecirte. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo, gracias por darnos este ejemplo tan maravilloso y tan poderoso, Señor. Gracias, Señor. Bendigo, 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 Señor, a aquellos que están en desacuerdo conmigo, con tu... Llénalo de tu paz, de tu gracia y de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mañana va a estar la profeta Carola, así que trayendo una palabra y orando. Y vamos a seguir orando para que en este tiempo que ya estamos por comenzar, que la gloria de Dios se está manifestando y se va a manifestar en tu vida y en la vida de tu familia. Mira, te voy a decir una cosa. Vienen personas que no son de nuestro ministerio a diezmar. Eso es la gloria del Señor. Esos son los principios que estamos disfrutando. Así que vamos a orar para que el Señor empiece a derramar de su Santo Espíritu en esta zona que dice que es la zona de Lodebar, donde es una zona seca, árida, donde es una zona olvidada el gobierno por las situaciones, pero para Dios nos está viendo y Él nos mandó a llamar. Como les prediqué los otros días, el Rey te mandó a llamar y el Rey me mandó a llamar. Y vamos a estar sentados en la mesa del Rey. Y vamos a vivir en la casa del Rey. Todo feo, todo que ya no tiene vida, vamos a estar en la casa del Rey. Pronto vamos a estar disfrutando y viviendo y amándonos y animándonos entre hermanos en la casa del Rey, porque el Rey nos mandó a llamar. Dios te bendiga y mañana seguiremos. Amén. Bendiciones a todos y gracias por estar. Bendiciones.